Muy bien, vamos a continuar con la fase 2, la parte 2 de la conferencia, y ahora sí vamos a entrar directamente a la redacción entonces de los estudios preclínicos. Entonces, diferencias, ¿no?, entre la redacción científica y la redacción literaria, ¿no? Primero que nada, una redacción científica se dedica a comunicar un resultado, ¿correcto? En cambio, la redacción literaria se dedica a entretener, a divertirte, inclusive a educarte o te entristece. O sea, te genera una serie de otros sentimientos. Digamos que para uno que es científico, todo eso también le causa una reacción científica, pero estrictamente, pues no. La reacción científica está centrada en comunicar un resultado y ese es el foco. En cambio, la reacción literaria busca entretener, busca divertir, busca entristecer, etcétera. Entonces, en la redacción científica solo tiene un propósito y es informar el resultado de una investigación. En cambio, en la redacción literaria se utilizan recursos como las metáforas, el sentido figurado, el vocabulario fluido, etcétera. ¿Correcto? Vamos viendo diferencias. Ahora, el proceso de redacción científica, ¿no? En el proceso de redacción científica nos encontramos con el artículo científico. ¿Qué cosa es el artículo científico? Es el informe escrito y publicado que describe resultados originales de una investigación. Esta es una definición de Day, ¿no? Ahí está la bibliografía, cómo escribir y publicar trabajos científicos en 1990, ¿no? Esta es una literatura clásica para redacción científica, ¿ya? Este debe ser preciso, claro y breve, ¿ya? Preciso, claro y breve es la clave acá, ¿ya? El tema de precisión es importante para lo que hemos priorizado en transmitirles a ustedes, que es el de materiales y métodos, ¿no? Siempre bajo la configuración de que materiales y métodos lo consideramos como que el corazón, ¿no? De el corazón del paper, ¿correcto? Muy bien, vamos a seguir entonces. Entonces, ¿cómo se organiza un artículo científico? Nosotros para eso tenemos el sistema IMR-AD, ¿ya? Entonces, la I corresponde a la introducción, ¿no? La M a los métodos, la R a resultados y la D de discusión, ¿no? La introducción básicamente es qué es el estudio, ¿correcto? Entonces esto trae en la colación, ¿no?, al proyecto de investigación, a los ítems de delimitación del problema y justificación de la investigación, ¿no? Prácticamente ese trabajo que hicieron en el proyecto lo rescatan para la introducción del paper. Por eso es que no me he centrado mucho en eso, porque técnicamente en el proyecto ya hicieron una introducción prácticamente, ¿ya? Entonces es importante la delimitación del problema y el objetivo, ¿no?, en la introducción, ¿no?, que se estudió. El objetivo básicamente es el que se estudió, ¿no? ¿Cómo se estudió esto? ¿No? Son los métodos, ¿no? Los métodos que utilizaron y los materiales también, ¿ya? Los hallazgos, ¿cuáles fueron los hallazgos? Vendrían a ser la expresión de los resultados, de las experiencias que se obtuvieron en el caso de los experimentos, los ensayos preclínicos. ¿Y qué significan esos resultados? ¿No? ¿O qué significan si nuestros hallazgos? Se debaten en la discusión, ¿no? Y siempre contrastando con resultados de otras investigaciones semejantes, ¿correcto? Y acá también permite plantear otras hipótesis, ¿no?, sugerir otras rutas que deben continuarse en relación al conocimiento que están generando. También es importante en esta fase sentar las limitaciones del estudio. Muy bien, vamos de frente a materiales y métodos, ¿no? En materiales y métodos básicamente explica el cómo se hizo la investigación, ¿correcto? Por lo tanto, lo que se debe cumplir en el cómo se hizo, ¿no? ¿O por qué es importante el cómo se hizo? Porque esto me va a indicar, ¿no?, si lo que he realizado es reproducible, ¿no? Por lo tanto, el cómo se hizo debe ser reproducible, ¿no? De ahí que es importante esta parte del estudio, porque muchas veces uno lee la metodología y ahí nomás te das cuenta que esa no era la forma de abordar
el problema, etcétera, ¿no? Entonces, por lo tanto, los materiales y métodos se basan en técnicas que permiten reproducibilidad. Y como son trabajos de laboratorio, normalmente in vitro, in vivo, la reproducibilidad es importante y tiene una serie de pautas bien detalladas. Asimismo, se redacta en tiempo pasado, ¿no? Y también menciona las pruebas estadísticas empleadas. Digamos, son los 3 puntos que son importantísimos a tomar en cuenta en la redacción de materiales y métodos, ¿no? Todo lo mencionado debe constar en resultados y ser mencionado en la discusión también. Ok, entonces, ¿cómo se explica la investigación? ¿No? Una entrada, una función y una salida. Vamos a verlo acá, ¿no? Indicar al lector qué experimento o procedimiento se realizaron, ¿no? ¿Para qué? Para dar respuesta a la pregunta de investigación, que eso se debió hacer en la introducción, ¿no? El objetivo, lo cual también debe estar en la introducción, y la hipótesis previamente sentada, ¿no? Que en la redacción del paper todo eso, aunque no lo crean, está presente en la introducción, ¿no? Solo que en un protocolo se pone, ¿no? Objetivo, hipótesis, ¿no? Como subítems, ¿no? La pregunta de investigación inclusive como subítem. En una introducción ya se redacta dentro del marco de la redacción de la introducción, ¿no? De una manera distinta, ¿ya? Pero está presente siempre, siempre está presente. ¿Cuál es el punto crítico de los materiales y métodos en estudios preclínicos? La replicabilidad. Esto es el corazón de los resultados, ¿ya? Entonces, por ese sentido, ¿no? Es importante distribuir el tiempo suficiente para escribir una sección de métodos completa y precisa, ¿ya? Porque es el corazón de los resultados, ¿ya? Entonces, y responde a la pregunta de investigación, a la hipótesis, correcto, al objetivo. Entonces, es una bisagra, ¿no? Entre la introducción y entre los resultados y la discusión. Entonces, es un punto muy importante, ¿ya? Las pautas. Se aconseja utilizar un template o un esquema para poder iniciar la redacción de materiales y métodos, ¿no? Entonces, se aconseja organizar en base a subtítulos, ¿no? Objetivo, por ejemplo, facilitar la escritura del manuscrito, ¿no? ¿Por qué seguir estas pautas? Para facilitar la escritura del manuscrito, facilitar el entendimiento para los revisores y los lectores también es importante, ¿no? Y asimismo para asegurar que los subtítulos sean lógicos e importantes, sistematizados y que contengan la cantidad de texto suficiente, ¿no? Son las 3 pautas que se deben tomar en cuenta para la redacción de materiales y métodos, ¿no? Por ejemplo, aquí les comparto, ¿no? Los templates o los esquemas de los materiales y métodos, ¿no? Centrémonos, por supuesto, en los estudios preclínicos, ¿no? Debido a que existe esquemas, templates para los estudios clínicos, para los estudios clínicos epidemiológicos, que en este momento no me voy a detener por temas de tiempo simplemente, ¿no? Entonces, recomendamos, ¿no? Para la redacción de sus estudios preclínicos este tipo de esquema, ¿no? El diseño del estudio, ¿no? Como subtítulos, la muestra biológica, la muestra química, los procedimientos, los aspectos éticos y el análisis estadístico, ¿no? O sea, este desarrollo debe darse en la redacción de materiales y métodos de un estudio preclínico. De alguna manera aseguramos con estos subtítulos debe estar todo lo necesario de materiales y métodos para que, digamos, sea reproducible el estudio, sea replicable y que tenga un buen corazón, pues, ¿ya? Y bueno, eso también en base a la experiencia con las revistas científicas a las cuales nos hemos sometido, ¿ya? Muy bien, entonces por ejemplo, en relación al diseño del estudio, hace referencia al tipo de estudio, al espacio y la temporalidad, ¿no? Que son, digamos, los aspectos que deben estar presentes en el diseño del estudio, ¿no? Entonces aquí un ejemplo, este es un estudio analítico, ¿no? Cuasi experimental, ¿no? Podría ser experimental, sí, depende, pues, ¿no? Cuasi experimental porque de pronto no tuvimos el dominio de aleatorizar desde el inicio, entonces es un cuasi experimental porque lo aleatorizamos pero a partir de una muestra que colectamos y adaptamos en nuestras condiciones de laboratorio, ¿no?
¿En dónde se hizo el espacio? Por ejemplo, acá en un laboratorio, en un centro de investigación, como se indica acá, Centro de Investigación de Medicina Tradicional, ¿no? En la Facultad de Medicina Humana, ahí se está hablando del espacio en dónde y la temporalidad, ¿no? Por ejemplo, acá en el año 2011, ¿no? Es un ejemplo. O sea, debe estar presente en estos tres puntos en el diseño del estudio, ¿no? El tipo, el espacio y la temporalidad. Son cosas que deben estar siempre presentes. Vamos a ver más ejemplos. Aquí, por ejemplo, algo que ya está publicado, en este caso en la revista del Colegio Médico del Perú, ¿no? Ahí está el tipo de estudio experimental, preclínico, prospectivo, ¿no? Ya van a encontrar una serie de clasificaciones de tipos de estudios, ¿no? Ah, podría quedar como estudio experimental simplemente y se acabó, ¿no? Cuando se vea muestra biológica y se vean que fueron animales de experimentación, ya es redundante, ¿no? Pero debemos hacerlo y que ya sea el revisor el que diga, bueno, quítame esto, pon esto, es redundante, etcétera, ¿no? Para que después tengamos la opción a que sea el revisor el que te diga si es redundante o no. ¿Ya? Quizás pescar un poquito de exceso acá en la redacción, pero tampoco tanto, ¿no? Porque recuerden que debe ser precisa la redacción, ¿ya? Ahí está el lugar, la Universidad de San Martín de Porres y el periodo, ¿no? 2013. Aquí tenemos otra investigación más reciente, ¿no? Igualmente, estudio cuasi experimental, ¿no? Y el centro de investigación acá, ¿no? Faltaría la temporalidad que se dice más adelante. Aquí tenemos otro estudio también más recientemente publicado, igualmente, ¿no? Eh, Igualmente aquí tenemos el lugar, Facultad de Medicina Humana, ¿no? De la Universidad de San Martín de Porres, por ejemplo, ¿sí? Pero aquí, en relación a la muestra animal, vamos a avanzar para no confundirnos. Vamos ahora al siguiente subtítulo, que es la muestra biológica. Entonces ahí tenemos la muestra animal y la muestra vegetal, por ejemplo, ¿no? Ya que trabajamos con animales y con vegetales, ¿no? En el caso de plantas. Entonces aquí la muestra animal es necesario caracterizar, ¿no? Caracterizar en una serie de aspectos, en qué especie es, esto es muy importante, ¿no? Porque la especie puede tener implicancias en sus funciones biológicas del animal, puede ser una cepa diferente, etcétera, ¿no? Eh, el sexo, el peso, ¿no? La cantidad, dónde han sido adquiridos, ¿no? Si han pasado por un proceso de aclimatación o no, la alimentación, cómo han recibido su alimentación y cómo se han distribuido, ¿no? También, ¿no? Esto es importante, ¿no? Porque a veces se distribuyen, por ejemplo, se lleva al bioterio de su institución y ponen 5 roedores en una jaula para 2, ¿no? Entonces ahí nomás ya vamos viendo, ¿no? O sea, todos esos detalles están bien detallados en la metodología, ¿no? Que se basa a pautas ya bien establecidas por ejemplo, en los Currents Protocols in Pharmacology, por ejemplo, ¿ya? Entonces vamos a ver acá ejemplo, por ejemplo, en la muestra animal acá se utilizaron 104 ratones, entonces ahí está cantidad y qué fue ratones y aquí está la cepa, Valve C, ¿no? Y hembras, ¿no? Entonces ahí estamos incluyendo varios de los datos que estábamos describiendo hace un momento, ¿no? Aquí está el peso promedio, el rango de peso, también está el peso. ¿De dónde provienen estos roedores? Ahí está, ¿no? No es lo mismo decir que provienen del centro de Lima, ¿no? De las tiendas de mascotas del centro de Lima, que del bioterio, pues, de un bioterio que cumple pautas internacionales, como el bioterio del INS, ¿no? Y que estos fueron aclimatados, acondicionados, ¿no? En otro bioterio, ¿no? En este caso de la Universidad de San Martín de Porres, ¿no? Y acá te empiezan a decir una serie de otros detalles, ¿no? Y en qué condiciones han sido aclimatados, ¿no? Y esto es importante, ¿no? Porque si las condiciones de aclimatación son adecuadas, seguramente son las mismas de que las del origen, ¿no? Que son las más estandarizadas. Y si eso es correcto, entonces el animal no va a sufrir, ¿no? En un lugar donde no tiene las condiciones adecuadas, ¿no? O si hacemos los experimentos en animales que no sean, han sido sometidos a un ambiente diferente, cuyas condiciones externas influyen sobre su conducta, sobre su presión arterial, sobre su frecuencia cardíaca, tendríamos el sesgo, pues, ¿no? En los resultados que estuviésemos queriendo explorar por la acción de una droga, de un extracto, etcétera, ¿no? Entonces, estas condiciones de aclimatación son importantes, ¿no? Así como el alimento, el acceso al agua y cómo se distribuyen los roedores, inclusive
si es una distribución asignada de manera randomizada o no, ¿no? Porque eso es importante para decir si es un cuasi experimental o no. Aquí tenemos ejemplos en publicaciones en la revista Lacta Médica, por ejemplo. Aquí están 50 ratones albinos machos, ¿no? Músculos, la cepa, ¿no? Pesos entre 25 a 30 gramos que provienen del Instituto Nacional de Salud, acondicionados, y ahí están las condiciones de acondicionamiento, con alimento balanceado, con agua balanceada, ¿correcto? Entonces, ahí está lo que se describe en muestra biológica en relación a animales de laboratorio. Lo mismo para este estudio, ¿no? Cantidad, animales del sexo femenino, la cepa Valve C, ¿no? El peso promedio de 30 gramos, de dónde provenieron, del Instituto Nacional de Salud de Perú, el acondicionamiento, nuevamente se repite acá, ¿sí? Entonces, tanto para revistas nacionales como para revistas internacionales son detalles que nos piden para la redacción de la muestra biológica. En el caso acá tenemos otro estudio, nuevamente 60 ratones machos, la cepa Valve C, que provinieron del INS, que es el bioterio principal, ¿no? Y más confiable, ¿no? Para obtener tus animales de experimentación, ¿correcto? Básicamente las mismas pautas, ¿sí? Aquí se establece que el acondicionamiento, ¿no? En el bioterio de la universidad se realizó mediante pautas, ¿no? De bioética para la investigación en animales, ¿no? Y se pone la referencia, miren ustedes, ¿no? Es importante referenciar este tipo de pautas, ¿no? Para que evidentemente se vea o se sepa que no es un tema que lo estoy haciendo porque de mi cabeza salió, ¿correcto? Muy bien, por ejemplo, hablando de otra muestra biológica, en el caso de los estudios de plantas, la redacción de la muestra vegetal debe establecer quién es o qué es, ¿no? Entonces ahí estamos hablando de saber el nombre científico de la planta, ¿no? Porque yo puedo comprar llantén en la calle, pero yo tengo que estar seguro de que la planta sea plantago mayor, ¿no? Porque el llantén que yo voy a estudiar, ¿no? Corresponde al plantago mayor. Por ahí llantén podría ser otro género y especie, pero yo tengo que saber exactamente qué estoy estudiando, ¿ya? Entonces, para eso debo saber qué cosa es y esto lo hago clasificando a la planta. Entonces ahí hago uso de una especialidad de la botánica, la biología, ¿no? De la biología, que es la botánica. Entonces tengo que trabajar de manera multidisciplinaria y todo parte desde cómo colecto la planta, inclusive, ¿no? Porque si yo colecto una planta para fines de investigación de efectos biológicos, tengo que hacerlo con metodología establecida, ¿no? Porque si yo lo colecto como cualquier cosa, de repente ya perdió los principios activos que yo necesito para demostrar el efecto biológico, ¿no? Al final, esta planta debe ser depositada en un museo, en un herbario, ¿no? Que es donde te hacen el trabajo de clasificar a tu planta e identificarla, ¿no? Para saber a quién estoy estudiando exactamente, ¿no? Muy bien, vamos a ver unos ejemplos. Por ejemplo, aquí, ¿qué se utilizó de la planta? Las semillas, ¿no? ¿De qué planta? Jatropha curcas, ¿no? No estoy hablando, el nombre vulgar es piñón, pero yo estoy hablando de Jatropha curcas específicamente, ¿no? ¿Dónde fue colectada? En Tarapoto, San Martín, ¿no? En este caso, la certificación taxonómica fue hecha por un botánico, se indica acá, ¿no? Y en este caso lo hizo un botánico del centro de investigación bajo los criterios, estos criterios acá, de metodología de Serrat. Quiere decir que en este caso esta planta no fue depositada en un herbario ni fue hecho la identificación taxonómica a partir de los botánicos del herbario y por lo tanto no fue registrada en un herbario, ¿no? Eso pasa muchas veces, ¿no? En los estudios de plantas medicinales. Lo ideal es que llegue a ser depositada en un herbario, ¿no? Porque también te reduce esta parte de la redacción a la mitad de líneas, ¿no? De redacción, porque basta con poner solamente el número del registro. Vamos a verlo más acá, ¿no? Entonces, cuando no hemos hecho eso, por ejemplo, acá a partir de otras publicaciones, con Chuchuhuasi se ha detallado más cómo es que se ha hecho el proceso de colecta y el proceso de identificación taxonómica, porque nos exigen, o sea, las revistas exigen, bueno, me tienes que decir cómo lo has colectado y cómo lo has identificado, ¿no? O me dices el número de registro en el herbario. Porque el número de registro en el herbario significa que ha sido colectado bien y que ha sido identificado bien. Por eso que
Esta redacción que ustedes ven acá se puede reducir a la tercera parte si es que fue registrado y identificado en un herbario, ¿no? Cuando no es así, tienes que redactar un poquito más y tienes que sincerar el cómo has hecho. Entonces acá se habló de una colecta en Ucayali, ¿no? Y que se hizo bajo la metodología de Serrat, ¿no? Y aquí se especifica, ¿no? La colecta de la parte de la planta a las 8 horas, ¿no? Se colocó en una prensa de madera y se lavó la muestra vegetal, ¿no? Y la identificación de la planta se realizó mediante el examen de macroscopía y microscopía. El resultado fue corroborado acorde a los especímenes del herbario de la USM, que es el herbario de la Universidad Nacional de San Marcos, y el herbario de la MO, el herbario del Jardín Botánico de Missouri, ¿no? Esto, por supuesto, es porque un botánico en el centro de investigación podía hacer eso, ¿no? Y finalmente se clasificó el género y la especie como Meteoroma macrocarpa por referencias de la flora peruana y de la flora sudamericana. Labor que fue realizada por la especialista botánica, en este caso con nombre y apellido, doctora Berta Loja, número CDP tal, ¿no? Para darle la validez necesaria, ¿no? Ya la verdad que en la actualidad, ¿no? O en todo caso las revistas con más nivel, ¿no? Te exigen básicamente que sea registrado en un herbario, ¿no? Muchas revistas simplemente si tu muestra vegetal no ha sido registrada en un herbario, simplemente no es una restricción para publicar en esa revista, ¿correcto? Entonces, las revistas de más impacto te van a exigir más, por supuesto, van a poner mucho más candados, ¿no? Que otras revistas, pues, ¿no? En fin, lo importante es que al final es el artículo que tengas lo publiques, ¿no? O sea, como fuera que sea, el resultado que tú tengas debes publicarlo, porque lo peor es que se quede engavetado. Y siempre hay una manera para publicarlo. Siempre se puede decir lo que se ha hecho, ya con las limitaciones del caso. Siempre que se ha hecho bajo una metodología se debe reportar, ¿ya? Aquí otro ejemplo, por ejemplo aquí las hojas de Meteoroma fueron recolectadas en Madre de Dios, ¿no? Esta planta fue identificada por un especialista del centro de investigación, ¿no? Y el espécimen, ¿no? Fue depositado en el herbario Vargas Cus de la Universidad Nacional de San Antonio Abad de Cusco, y ahí está el número de registro 3547 y 3653. Vieron que se redujo bastante la redacción de la muestra vegetal porque ya ha sido registrado. Entonces con esto podría reducirse hasta en dos líneas, ¿no? Las hojas de Maiteno, ¿no? Fueron colectadas en la región y se registró en el herbario tal, número, registro número tal, punto. Con eso la revista se queda tranquila porque sabe que se ha colectado de la manera apropiada para la identificación botánica y para el ensayo biológico, ¿no? Que muchas veces la colecta para la identificación botánica difiere mucho de la colecta de la especie para los ensayos biológicos, ¿no? Entonces todo eso te garantiza este registro, ¿ya? Por eso es importante. Aquí tenemos otro, ¿no? Igualmente, el herbario acá también ha sido depositado en la misma muestra, ¿no? Bueno, luego viene la redacción de la parte de la muestra química. También es importante, ¿no? Porque para todos estos estudios se utilizan reactivos, eh, soluciones, etcétera, ¿no? Y no es lo mismo, pues, que utilicé alcohol que me vendieron en Emancipación que el alcohol MERG químicamente puro, por ejemplo, ¿no? Entonces son cosas que deben tenerse en cuenta, ¿no? Entonces en la muestra química pues hay una terminología a tomar en cuenta, es necesario registrar la marca, el lote, el código, ¿no? Si es una sustancia con permiso especial, el vencimiento, qué cosa es, por supuesto, ¿no? Todo eso es importante que esté registrado, ¿ya? Y esto, las revistas de más impacto pues se van a exigir más, ¿no? O sea, las revistas de más impacto van a querer las muestras químicas, los reactivos que han utilizado sean de la más alta pureza, por decirlo así, ¿no? De la mejor tecnología, ¿no? Y inclusive algunas revistas te restringen, ¿no? Si no ha sido con reactivos de alta pureza, mejor no se presenta acá, ¿no? ¿Y eso cómo lo verifican? Redactando, ¿no? Todos estos detalles de la muestra química, la marca, el lote, el código, etcétera, ¿no? Que no lo crean los pares, te revisan todas esas cosas. El editor primero y después los pares, ¿no? Ya los pares te empiezan a buscar los problemas que puede tener tu paper, ¿no? Al máximo, y eso hace que tu estudio crezca también, ¿no? Aquí, por ejemplo, ¿no? La muestra química
loperamida, tabletas de 2 miligramos, lote 09D089, registro sanitario, ¿no? RE 1225-1, vencimiento el 10 del 2011. Entonces estoy dando todos los datos que tengo, ¿no? Que certifican que no es una, que tiene registro sanitario, entonces ha pasado por una evaluación, un permiso, un proceso, ¿no? Entonces por eso al ponerlo estamos dando fe de que no es una loperamida bamba, por decirlo así, ¿no? En algún grado, ¿no? Lo ideal, ¿no? Sería una loperamida químicamente pura, ¿no? Debido a que la loperamida tableta ya viene con excipientes, ¿no? Entonces eso también hace que el estudio tenga ciertas limitaciones, ¿no? Por ejemplo. Pero al ponerlo, estamos dando fe, también estamos indicando cuáles son nuestras limitaciones y estamos siendo sinceros, que es lo importante, ¿ya? Entonces se pone para cada uno de los reactivos que hemos utilizado, en este caso estamos usando loperamida, metoclopramida en ampolla, atropina en ampollas, neostigmina en ampollas, etcétera. Hasta el agua destilada, aunque no lo crean, ¿ya? Aquí, por ejemplo, ya en el publicado en el acta médica, lo que hemos estado viendo hace un momento, ¿sí? Aquí en otra revista, ¿no? Fluoxetina, por ejemplo, acá en este caso, aloperidol, ¿no? Otro tipo de investigación, ¿no? Para ver actividad antidepresiva, antipsicótica. Aquí, por ejemplo, para actividad antiinflamatoria, aquí está el diclofenaco, ¿no? Eh, Básicamente, ¿no? El diclofenaco como una de las diazepam acá también, ¿sí? Cafeína debe estar por ahí también. Y la carragenina, en este caso, mira, la carragenina que es el inductor de inflamación, también se pone acá, ¿no? Y este sí es, por ejemplo, de Sigma, ¿no? Esta sí es, digamos, de alta calidad, ¿no? Y qué importante, ¿no? Para que justamente la inflamación que se produzca pues sea con uno de los reactivos más importantes, ¿no? Muy bien. Luego vienen los procedimientos, ¿no? Y ya me quedan solo 4 minutos. Los procedimientos, ¿no? Se refieren a el cómo se ha hecho ahora, ¿no? Porque estos son todos los materiales, ahora cómo los mezclo, ¿no? Cómo los utilizo, ¿no? Y ahí vienen los procedimientos, ¿no? O los métodos empleados, ¿no? Y esto normalmente se extrae, ¿no? De los current protocols in pharmacology, en caso de farmacología, current protocol en biology, en toxicology, etcétera. Esos textos ya están de acceso libre en internet, ya, yo puedo compartir si es que es necesario, ya, pero son metodologías que ya han sido utilizadas previamente, ya. Por supuesto que también se puede pensar en procedimientos novedosos, innovadores, ¿no? Y que en todo caso se pueden plantear y se tiene que plantear su validación. Pero digamos que para los estudios convencionales preclínicos ya se basan en técnicas ya establecidas, o sea, en procedimientos que han sido replicados varias veces en diferentes laboratorios. Es lo más aconsejable, ¿ya? Entonces aquí, por ejemplo, acá hablo de procedimiento para preparar un extracto etanólico de una planta, procedimiento para extraer flavonoides, procedimiento para evaluar la fitoquímica de la planta, procedimientos para cultivo de células embrionarias, procedimientos para la evaluación de la actividad antioxidante, procedimientos para la evaluación de la actividad analgésica, procedimientos para la evaluación de la actividad gastrointestinal en vivo, ¿no? ¿Cómo se hace, ¿no? ¿Cómo se diseña el experimento? ¿Qué cosa debo medir? ¿Cómo induzco inflamación? ¿Cómo induzco dolor? ¿No? ¿Cómo induzco oxidación? ¿Cómo induzco antioxidación? Etcétera, ¿no? Eso debe estar ya bien definido en los métodos, ¿no? De otras experiencias que han sido replicadas en múltiples laboratorios, ¿ya? Y para eso uno hace uso de los current protocols in pharmacology, por ejemplo, biology, toxicology, etcétera, ¿ya? Eso existe en la internet. Por ejemplo acá, ¿no? Y está con su referencia, ¿no? La metodología para la preparación del extracto etanólico, que es importante porque ese es el extracto que yo voy a utilizar para demostrar los efectos biológicos, ¿no? Entonces aquí se habla de a partir de un material seco y molido, las semillas de Jatropha se maceran durante una semana en etanol desnaturalizado al 95%, con 5 ciclos de sacudidas de 1 hora mediante un rotavapor manualmente. Posteriormente la mixtura fue filtrada y el residuo obtenido fue secado en una estufa por 48 horas. La muestra secada se molió en un mortero para obtener un polvo muy fino, el cual se almacenó en envases herméticos en un refrigerador para su posterior uso en el experimento de motilidad intestinal, por ejemplo, ¿no? Entonces acá al final este es el producto que yo voy a utilizar para evaluar la motilidad intestinal, ¿no? Y para lo cual necesito otro modelo experimental, ¿no? Otro procedimiento para recién evaluar con este
polvo fino, haciendo soluciones específicas para poder administrar miligramos por kilogramos la motilidad intestinal, por ejemplo, ¿no? Aquí está, por ejemplo, ya algo publicado, ¿no? La preparación del extracto etanólico de las hojas del Metanus carpa, ¿no? El extracto etanólico fue preparado siguiendo bajo la siguiente metodología, ¿no? Y ahí está la referencia bibliográfica. Las hojas fueron colectadas y maceradas por una semana en etanol al 70%. La mixtura fue filtrada y reducida en el rotavapor. El remanente fue guardado por 48 horas en envases térmicos en refrigerador para el uso futuro. Al final el producto se disuelve en agua destilada de forma apropiada, en proporciones adecuadas para administrar para las administraciones siguientes en un volumen, ¿no? No más de 0.30 mililitros, ¿no? Y aquí esto es importante, ¿no? Porque si es un roedor, es la tolerancia gástrica del roedor. Más de 0.30 ya el roedor no tolera, entonces no podemos administrar más de 0.30, ¿no? Interesante, ¿no? Porque a veces estos detalles no necesariamente lo dicen, y a veces el revisor te pide, ¿no? Ahí me puedes mandar tu tabla de dosificación, y ahí detectan que has administrado 0.5 ml, 0.6 ml, y ya ahí nomás ya estás sesgando tus resultados, ¿no? Igualmente acá, ¿no? La preparación del extracto etanólico básicamente es la misma, ¿no? Aquí, por ejemplo, la metodología de la motilidad intestinal, para evaluar la motilidad gastrointestinal, se utilizó el método de Arbos, y aquí está la referencia. 24 horas antes del inicio del experimento se priva de alimentos a los roedores y se continúa con agua a libre albedrío. Posteriormente, o voluntad, posteriormente se administra la sustancia problema por la vía probable, por ejemplo la oral. Transcurridos 30 minutos se procede a la administración por vía oral del marcador carbón activado. Este es el que tiñe el intestino, el recorrido del intestino, a dosis de 0.1 mililitros por 10 gramos de peso del roedor. Transcurridos los 30 minutos se sacrifican los animales por dislocación cervical, ¿no? Entonces te dice cómo se sacrifica para que no sufra. Luego, por disección tipo laparotomía, se extrajo el intestino delgado desde la porción pilórica hasta la unión ileocecal, y se procedió a medir la distancia recorrida del carbón activado, que contuvo por lo menos 1 centímetro continuo de carbón. La distancia se expresó como la media del porcentaje de la longitud total del intestino recorrido por el carbón más menos el error estándar. La medición del recorrido intestinal del carbón activado fue hecha independientemente por dos operadores y se mantuvo un diseño de dos ciegos en el que el administrador de la sustancia problema y el operador no conocían el origen de esta, ¿no? Entonces es prácticamente cómo debe hacerse, ¿no? La exploración de la actividad gastrointestinal, ¿no? Es una metodología replicable, ¿no? Un método replicable que van a encontrarlo en los curres y en muchos otros papers, que es otra manera de obtener procedimientos, ¿no? Que pueden ustedes utilizar, ¿no? Inclusive copiar la redacción para que les sea más fácil, ¿ya? Aquí ejemplos simplemente de las publicaciones ya realizadas, ¿no? El material lo van a tener, así que no hay problema, lo van a poder revisar con más detalles, ¿no? Todas las pautas que les estoy explicando son las pautas que hemos aplicado en las publicaciones que estamos presentando acá en este momento, ¿ya? Tanto para publicaciones en nuestra lengua como para publicaciones en inglés, ¿correcto? Muy bien, otro punto importante de la redacción son los aspectos éticos, ¿correcto? Y aquí sí es importante tomar las bases de las recomendaciones internacionales y nacionales, ¿no? Y en lo posible el estudio preclínico debe ser realizado con el permiso o autorización por un comité de ética para la investigación en animales. ¿Ya? Ahí tenemos una limitante en el Perú, ¿no? Debido a que no tenemos muchos comités de esta naturaleza, y eso hace pues que no se pueda, digamos, hacer más investigación de este tipo, ¿no? Sin embargo, para eso pues las instituciones deben consolidarse y trabajar bajo las pautas internacionales. La verdad es que algunas revistas te van a limitar también. Si no tiene aprobación por comité ética, te van a decir no puedo publicártela. Algunas van a ser más permisibles, pero te van a pedir una documentación que avale, ¿no?, de que tu estudio fue aprobado por la institución, ¿no? Y bajo qué pautas, ¿no? Qué pautas siguieron para hacer sus estudios, ¿no? Qué pautas éticas, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá, ¿no? Por ejemplo, en nuestro caso, ¿no? En el caso de la Universidad San Martín de Porres, nunca hemos tenido comité de ética para investigación en animales, pero sin embargo sí hemos venido haciendo y seguimos haciendo estudios en animales de experimentación,
¿no? Entonces, para superar esto a nivel de la publicación, ¿no? Hemos tenido que decirle a los revisores que lo hemos hecho bajo las pautas tales, ¿no? Y bueno, decir la verdad, ¿no? Que lo hemos hecho bajo estas pautas, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, se indica, seguimos los lineamientos del International Guiding Principle for Biomedical Research Involving Animal, ponemos la referencia, y por ello se tomó en cuenta lo siguiente: la investigación debe ejecutarse cuando los resultados sean de utilidad para los humanos, los animales fueron adquiridos de una fuente confiable especializada en la crianza de animales, y asegurándonos que el alojamiento sea cómodo, amplio y proporcionar comida balanceada de calidad. Si se dan cuenta, todo esto fue descrito previamente, ¿no? En la muestra animal, ¿no? Entonces, por eso el detalle de describir en la muestra animal, porque también ahí estamos aplicando toda la parte de ética en investigación biomédica, ¿no? Y si luego en el acápite de aspectos éticos decimos cómo lo hemos hecho, bajo qué pautas, va a caer por su propio peso, ¿no? Y si a eso le sumamos que existe un documento de que fue aprobado por la institución, ¿no? Entonces la institución ya se está también comprometiendo. En este caso, para nuestro caso, el Instituto de Investigación de nuestra facultad nos brinda un documento de aprobación del protocolo de estudio bajo las pautas tales, ¿no? El protocolo de investigación animal bajo las pautas tales, ¿no? Porque tenemos un comité de ética para la investigación en humanos, ¿no? Y ese comité no nos puede dar una carta de aprobación porque su core business es humanos, ¿no? En cambio, el Instituto de Investigación de nuestra facultad nos brinda este documento cada vez que tenemos esa dificultad en la publicación, ¿no? Y básicamente el documento indica, ¿no?, que el estudio fue aprobado, ¿no?, por el Instituto de Investigación, ¿no?, que lo hace a prueba los estudios tras una comisión ad hoc, y establece la parte biomédica, ¿no?, en relación a los principios internacionales basados en esta referencia, inclusive en la que ya está publicada en la del INS. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, tenemos, ¿no?, cómo nos han aceptado en estas publicaciones en revistas en inglés, ¿no? Es un poquito más impacto, ¿no? El estudio es aprobado por el Instituto de Investigación de nuestra facultad siguiendo las pautas internacionales, ¿no?, como indicaba. Pero debe estar presente los aspectos éticos, sí o sí, eso no hay escapatoria. Y como les digo, algunas revistas les van a rechazar si es que no tiene una aprobación por comité ético. Por más que tengas que tiene el documento membretado por Instituto de Investigación, algunas son muy estrictas y simplemente no lo lamentamos, no podemos, ¿no? Así que consejo, en sus realidades vayan viendo la manera de implementar comités éticos para la investigación en animales. Existen en el Cayetano, Cobra, para el público externo, ¿ya? Creo que en la actualidad es el único, creo que por ahí alguna universidad del interior del país también, pero en todo caso, de ser algo que exista, digamos, eh, mucho, ya sabríamos, ¿no? Entonces, la verdad es que yo solamente sé de la Cayetano y no sé de otra, ¿ya? Y en la página web de la Cayetano ustedes pueden entrar y ver los formatos, todo que exigen para poder someter un estudio para evaluación por Comité de Ética e Investigación en Animales. Y finalmente, ¿no?, el análisis estadístico es otra parte importante, ¿no?, que debe estar redactada en materiales y métodos, ¿no? Y esto está en relación al objetivo, a la hipótesis, al diseño y los procedimientos, ¿no? O sea, en los procedimientos básicamente vamos a ver cuáles son las variables, ¿no?, que tenemos para medir, ¿no? Y en base a eso pues se debe plantear la estadística, ¿no? Las variables como los grupos experimentales, etcétera, ¿no? En base a eso es importante indicar qué tipo de tratamiento estadístico se le va a dar al paper, ¿ya? O cómo se debe redactar, ¿no? Aquí hay unos ejemplos, ¿no? Considerando los datos obtenidos, los resultados se expresaron como medias más desviación estándar, ¿no? La validación estadística se realizó aplicando la prueba de ANOVA, de una cola, por ejemplo. También se realizó una prueba de pareo, de Wilkinson, para comparar entre los grupos experimentales y determinar las diferencias significativas para un valor P menor a 0.05. También se aplicó la prueba de rangos de Wilkinson para determinar la distribución de la población según Gauss, ¿no? Importante, ¿no? Por último, la variación entre la dosis y el efecto se analizó a través del coeficiente de correlación de Pearson para ver si hay una relación dosis-efecto, ¿no? Para todo esto se usó como soporte informático la aplicación informática Microsoft Excel 2010 y el programa estadístico GraphPath, ¿no? Muy importante esto, ¿no? Porque muchas veces ponen análisis estadístico y se utilizó el software SPSS, ¿no?, o el Stata.
Y eso no es pues el análisis estadístico, ese es el soporte informático que utilizaron, ¿ya? Tengan en cuenta bien esos detalles, ¿ya? Acá tenemos otro ejemplo, ¿no? Del análisis estadístico, ¿sí? Aquí se habla de la prueba de Kruskal-Wallis, la prueba de Takei, ¿correcto? Aquí, aquí se habla de Shapiro-Wills, por ejemplo, Kruskal-Wallis nuevamente, la prueba de comparación de Dance, la correlación de Pearson nuevamente, ¿correcto? Aquí se habla de la NOVA, ¿no? La prueba de Takei, la correlación de Pearson, ¿correcto? La prueba de chi cuadrado, de Fisher, o sea que dice que hubieron datos cualitativos también, ¿no? Para todo lo anterior eran datos cuantitativos numéricos, ¿no? Y básicamente esos jóvenes, ¿no? Este mensaje simplemente es para terminar y para decirles muchas gracias y espero que les haya servido de mucho esta exposición.